El día de hoy les contaré una historia muy extraordinaria que pasó hace muchos millones de años atrás, en otra vida quizás. Así que espero que estén muy atentos a la narración de hoy. Cada noche, mientras Samantha duerme, se hace presente la silueta de su abuelo George, o como ella le decía, Mono. Sueña que pasean por un campo de margaritas. Solo son 3 minutos de tan magnífica visión y destructiva a la vez. No solo era su abuelo, sino también su mejor amigo, la persona que mejor la entendía. Me duele, mamá, aún me duele. Suspira mientras se acomoda para sentarse en su cama. Ya es momento de seguir, hija, o si no seguiré torturando tu corazón, le dice su madre, sobándole la espalda. Ya han pasado solo 2 semanas, pero para Samantha pareciera que hubiera sido hace unos segundos atrás. Medita cada instante cómo la vida se asemeja a una bomba de tiempo que espera por su explosión y repentinamente su daño es tremendo. Solo fue una enfermedad, un simple resfriado que terminó con la vida de su querido abuelo. Nunca entendí por qué lo llamabas Mono, le preguntó a su madre. Era por sus manos peludas, me causaban risa y ternura. Amaba tomarle las manos y sentir que sus vellos me daban comezón. Mira hacia las paredes que están llenas de fotos de ellos dos, desde el primer día de jardín a su ceremonia de 15 años. Cada uno le infundía un sentimiento diferente. Sentía volver a ver a su abuelo sonriendo con su pipa en mano, además de sus profundos ojos azules que ella logró heredar. Recuerda cada característica física de él, desde su ancha espalda con una pequeña joroba hasta la manera grotesca de hablar con uno que otro garabato, pero a su vez reflejaba su experiencia a lo largo de su vida. Una noche en su dormitorio, Samantha ya se encontraba acostada, pero también contemplaba una de sus fotografías favoritas. Comenzó a sentir la sensación de poder revivir ese instante mientras cerraba sus ojos, como si hubiera viajado en el tiempo con su mente y verse a sí misma a la edad de 7 años llegando acompañada de su abuelo. Y verse ella misma a la edad de 7 años llegando al colegio acompañada de su abuelo. Ella con su mochila de Barbie y su abuelo con su elegante boina café. Samantha sentía mucho miedo por ingresar a su sala, pero su abuelo le aconsejó que tenía que respirar profundo y pensar que todos aquellos niños serían como sus hermanitos, que no pudo tener. Por lo tanto, tendría que quererlos a cada uno y respetarlos. Despertó de un susto, con el corazón a 1000 por hora. Samantha no entendía lo que acababa de suceder. Sintió tan real el momento y resulta que así era. Pero aún no lo entendía. ¿Acaso tenía algún superpoder? Estaba a punto de descubrirlo. Intentaba volver a conciliar el sueño y averiguar si fue solo su cansancio afectándole o si realmente había tenido un viaje hacia ese recuerdo. Y no lo logró. A la mañana siguiente, cuando ordenaba su cuarto, volvió a observar las fotos de su abuelo y esta vez se enfocó en una donde ella aparecía en su columpio y su abuelo empujándola para agarrar vuelo. Entonces comenzó a sentir que su cuerpo se comenzaba a encoger y las facciones de su rostro se hacían tiernas como la de una niña de 4 años. «Está volviendo a suceder», dijo Samantha temerosa mirando cómo su alrededor se transformaba en su patio trasero y de la nada aparecía su columpio amarillo que lo construyeron cuando tenía 4 años. «¡Mono!», gritó al ver a su abuelo sosteniéndola de la mano. «Mi pequeña Sammy, volviste», respondió el abuelo con una gran sonrisa. Se emocionó una vez más al poder ver a su abuelo, esta vez aún más joven y con esa chispa de entusiasmo y nerviosismo por saber que su nieta estaba presente. Jugaron toda
de la tarde, antes de que Samantha volviera al presente y tuviera que seguir con la cotidianidad de su vida. «Adiós, mi mono, te quiero», le dice Sammy mientras le da un gran abrazo y un tierno beso en su mejilla. «Ya nos volveremos a ver, te lo prometo», responde su abuelo, abrazándola aún más fuerte. Y así fue como de un momento a otro Samantha volvió al momento exacto antes de que tuviera ese extraordinario viaje. Siguió con el orden de su dormitorio y lo único que atinaba a hacer era mirar a sus fotografías y sonreírle. No cabía tanta emoción en su ser que lo único que pasaba por su mente era cantar. Sentía que cuando ella cantaba era libre y que flotaba al compás de la música. Con sus dedos imitaba los acordes como si tocara un piano. Bastará decir que su abuelo también fue músico, solo que él tocaba la guitarra y que buscaba que su nieta igual lo fuera, e incluso mejor que él. Ya habían pasado 2 meses desde que Samantha descubrió que tenía un poder especial, el poder de viajar en el tiempo. Tenía muchas dudas y tenía temor de que su madre no le creyera o que simplemente pensara que la muerte de su abuelo le venía afectando demasiado. Pero ya no aguantaba más este secreto. Decidió firmemente ir a contárselo, mientras su mamá se encontraba ocupada en la cocina. «Es difícil de explicar, mamá. Es como si sintiera que mi espíritu saliera de mi cuerpo y tuviera la habilidad de viajar al momento que yo quiero», le contaba Samantha mientras su mamá lavaba los cubiertos. «No lo creo», contestó atónita ante tales inauditas cosas que le contaba su hija. «Sabía que no me creerías». Sale corriendo de la cocina y sube las escaleras en dirección a su habitación para romper en llanto. Su madre era una persona muy incrédula. Aún le resonaban las palabras de su hija y sentía que todo era producto de la muerte de su difunto padre. Ella era una persona muy fría, controladora, y no creía en un más allá. Por eso le resultaba difícil de entender a su hija, y según ella, la mejor solución sería ver a un psicólogo para que ayudara a Samantha. Así terminó ese día, con una madre preocupada por el estado mental de su hija y con una hija incomprendida. Ni siquiera ella misma se entendía. No sabía a quién acudir porque solo eran ellas dos. Y Samantha tenía sus amigos al otro lado del mundo. Solo quedaba ella y sus mejores recuerdos. «Apura, Samantha, la citación con la psicóloga es a las 6, ellas son las 5:40, decía su mamá abriendo la puerta principal de su casa. Samantha siempre demoraba cuando se trataba de salir. Durante las mañanas había demasiado trajín en su casa, en especial de parte de su mamá, que andaba de allá para acá con papeles, que firmas, que timbres, entre otras cosas. Y finalmente algo que detestaba era la impuntualidad, y Samantha no cooperaba mucho con esto. Ya voy, mamá, solo me falta mi otro zapato», le gritaba Samantha desde el segundo piso. Cuando ya se encontraban en la clínica, Samantha no hallaba cómo sentarse con sus ansiosas ganas de terminar esa rara conversación con su psicóloga. «Eso sería todo por hoy, Samantha», le dice la psicóloga, estrechando su mano para despedirse de ella. «Muchas gracias, Gladys», responde Samantha a la despedida de su psicóloga. El diagnóstico de Samantha era normal. La madre no entendía cómo eso era posible y le insistía a la psicóloga que volviera a interrogarla, pero Gladys se negaba, ya que no existía anomalía en su hija. Solo le daba a entender que solo era un proceso de duelo, y como había tanta comunión entre ella y su abuelo, aún le resultaba difícil de superar. Por lo que Samantha tenía ese tipo de visiones, donde la única persona que le aparecía en sus sueños era su abuelo, y su mente buscaba esos momentos donde ella se sentía en paz. ¿Sabes? Intento de entenderla y buscar la manera de siquiera me vuelva a dirigir la mirada. Pareciera que yo fuera la bruja, dice la mamá con lágrimas en los ojos. Lo sé, pero deja que ella solo logre salir de esto. Y dudo que piense que eres una bruja. Si la trajiste aquí es porque te preocupa.
responde Gladys dándole un pañuelo. Ya habían pasado meses y Samantha seguía con estos viajes. No lograba entender cómo era posible. ¿Qué pasa si un día viajo y no vuelvo? ¿Y si comienzo a irme a otras épocas? Pensaba en sí Samantha. Muchas veces sentía que no volvería al presente. Se sentía tan aprisionada con los recuerdos de su abuelo que no aceptaba la idea de volver. Además, la relación con su madre empeoraba, porque Samantha de repente estaba muy desconcentrada cuando su mamá le hablaba, o cuando le acompañaba a algún lugar siempre andaba despistada. Solo quiero quedarme en el pasado y jamás volver a crecer o aceptar que vivimos en una sociedad tan cegada con los superpoderes ocultos de las personas, porque lo creen algo inaudito o demasiado demente. Solo piensa lo hermoso que es la niñez, que no necesitas preocuparte de lo que comerás o vestirás, que no necesitas agradar a nadie y solo vives en tu fantasía. Mientras Samantha analizaba todo esto, sentía que su cuerpo volvía a hacerse pequeño y volvía al recuerdo donde todo empezó, a su sueño donde veía que su abuelo y ella caminaban por un campo de margaritas y esta vez llegaban al final. Para su sorpresa, había un árbol gigante donde habían dos seres similares a ellos. Alguien les susurró que era su vida pasada y la de su abuelo. Era su vida en la tierra. Comenzaba a sorprenderse de lo que le estaban contando y a la vez intentaba asimilarlo. ¿Quería decir que acaso estaba muerta? Samantha escuchaba cómo desde algún lugar la llamaban. Intentaba distinguir esa voz y resolver quién era. ¡Es mamá!, gritó sorprendida, y esta vez ya no la podía palpar e incluso atravesaba las paredes. Esto le resultó frustrante. Puede ser que ya no tenía la mejor comunión, pero era su madre. ¡No! ¡Mi bebé está muerta!, gritaba con desesperación mientras recogía su pálido cuerpo del suelo de la pieza de su hija. No le calzaba cómo fue que se fue, o si es que tenía alguna enfermedad que nadie sabía. Y lo último en pensar era un suicidio, pero no había evidencias de sangre. Así pasaron los meses, mientras esta madre solitaria resolvía el misterio de la pérdida de su hija. Y por otro mundo, Samantha era feliz con su abuelo, viviendo y reviviendo los mejores recuerdos que ellos juntos crearon tanto acá en la tierra como los que están creando en el cielo. Era tan divertida los momentos que ellos hacían que Samantha se había olvidado de su madre. Decidió dejar el pasado atrás y vivir esta vida, su vida espiritual, junto a su abuelo George y caminar de la mano en ese campo de margaritas por la eternidad.